y el próximo presidente Trump declaró que lanzará una campaña antidrogas para mostrar el impacto físico del consumo de estupefacientes como el fentanilo y reiteró su amenaza de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Vamos a platicar esta noche con Alberto Guerrero Baena, doctor en políticas de seguridad y especialista en temas también de seguridad, a quien saludo. Alberto, buenas noches y gracias por estar aquí. Al contrario, Alejandro, muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio del Heraldo. ¿Cómo tomar estas promesas de Trump, estos dichos de Trump de que, por ejemplo, va a declarar terroristas a los narcotraficantes o a los cárteles mexicanos, porque eso le permitiría a su gobierno hacer incursiones extraterritoriales, o sea, en territorio mexicano? ¿Cómo tomarlo? Mira, yo creo que debemos de tomarlo con la reserva de a quien le esté hablando en el momento, porque al final de cuentas un tema es todos los mecanismos quizás jurídicos y operativos que tenga esta perspectiva de, vamos a llamarlo de intervención, y por el otro lado el tipo de discurso y el público al que se dirige. En este caso se dirige a un grupo conservador, Turning Point, que es parte de este propagandismo de Make America Great Again, donde sin duda pues es básicamente lo que pretenden escuchar, este discurso quizás altanero, quizás buscando la provocación, sobre todo pues hablándole a su base. Y en caso del gobierno mexicano es exactamente lo mismo, quizás es el punto de encuentro que tienen ambos gobiernos, a pesar de que sean posturas quizás totalmente disímbolas, donde cada uno le habla a su feligresía, a su grupo, a su parroquia, pero sin duda, por ejemplo, hay un tema muy relevante, el tema de las contradicciones operativas, porque mientras Donald Trump está hablando de una posible intervención a los cárteles del crimen organizado en México y la declaratoria como grupos terroristas, sin duda también se quita de encima el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, lo cual implica un tema un poco más conflictivo, ¿no? Sobre todo por todos los intereses económicos y políticos que hay alrededor de ese conflicto. Entonces, básicamente es eso, y por el otro lado, pues también nos pone en este sentido la presión de seguir ofreciendo resultados en materia de seguridad. En este caso, todo lo que se ha venido haciendo en materia de confiscación de fentanilo, por el otro lado, el tema de la captura de líderes del crimen organizado, el tema también de la frontera y toda la política migratoria que se va a llevar a cabo. Sin duda es un lastre porque al final tenemos un país que no había activado este tipo de presiones porque Andrés Manuel López Obrador de alguna forma las contuvo con el tema de la Guardia Nacional, con el tema de este muro humano que fue desplegando para el tema migratorio, pero tampoco echó a andar una política de seguridad. Hoy tenemos esbozos de una política de seguridad, pero sin duda los estadounidenses esperan mucho más y en este sentido pues habrá que ver cómo se activa la diplomacia mexicana, por el otro lado también cómo se activa el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, amén también de la activación del gabinete de seguridad, que sin duda tendrá que entenderse con sus homólogos estadounidenses para tratar de ver en esas circunstancias cuál va a ser el punto de encuentro. Es que, Alberto, pareciera que la paciencia se agotó desde Washington, por ejemplo. Y cierto, ellos tienen también una responsabilidad no menor en este fenómeno del consumo y tráfico de drogas, de todo tipo de drogas, pero yéndonos a los hechos, a ver, decapitar políticos, secuestrar, torturar, asesinar y desmembrar a enemigos, cobrar derecho de piso a terceros, a inocentes, bajo amenaza de destruirles el negocio o de matarlos. En fin, y otra serie de hechos que puedo seguir enumerando. Pues hombre, si eso no es terrorismo, entonces, ¿qué es, no, Alberto? Mira, esa es una cuestión importante porque el tema de la definición de terrorismo, pues el gobierno la ha ligado con un tema, el gobierno mexicano la ha ligado con un tema de cuestiones ideológicas y no necesariamente es así, es simplemente la coacción a que otro realice una acción
pero con base en violencia y en amenazas. Y en este sentido, lo que ocurre en México, por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo, vamos a ponerlo en la zona de Guanajuato, en la zona de Acámbaro, en la zona de Jerécuaro, por el otro lado el cobro de piso en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, el tema también que va directamente ligado a los intereses de Estados Unidos, que es el tema de la retención de personal de la inspección fitosanitaria de aguacates en territorio michoacano, y que son gente que trabaja para la Embajada de Estados Unidos, pues sin duda hace que cualquier gobierno pierda, vamos a decirlo, la cordura y sobre todo la mesura en el tema. Sin duda Joe Biden en algún momento se portó, vamos a llamarlo, muy calmado en el tema. Sí enviaron ciertos mensajes de que el gobierno mexicano necesitaba tener un poquito más de firmeza en las decisiones operativas, pero hasta ahora que tenemos al gobierno de Claudia Sheinbaum, donde sin duda quizás no hemos visto la relevancia de los números, porque sigue habiendo un promedio de muertes y de hechos violentos muy constantes, amén de la guerra civil que se desarrolla en Sinaloa, pero que estamos viendo acciones. Y por el otro lado, ese es un tema que esperaba mucho el gobierno de Estados Unidos, el gobierno saliente. Ahora el gobierno entrante, pues obviamente está poniendo estas disyuntivas, está poniendo estos discursos. Obviamente, como lo comenté en un inicio, cada uno de los mandatarios le habla a su base, pero sin duda tendrán que dejar a un lado ese discurso político, ese discurso de prédica, y llegar a un punto donde se sienten los verdaderos ejecutores de la política de seguridad, en este caso la DEA por parte de Estados Unidos, el ICE por parte del tema de migración, las fuerzas de seguridad, y en el caso de México, pues sin duda tendrá que sentarse Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, porque sin duda son quienes verdaderamente están ejecutando, y tratar de entender los verdaderos programas de seguridad que se tengan, no la propaganda que cada uno de los mandatarios realiza. Sí, porque en este escenario que mencionas, Alberto, fuera de ideologías y fuera de feligresías y de todo lo demás, ¿qué argumentos tiene el gobierno mexicano para defender su posición y resistirse a esta declaratoria de grupos terroristas a los cárteles mexicanos? Porque incluso haciendo a un lado la diplomacia y volviendo y basándonos solamente en los hechos como los que ya mencioné hace un momento, pero tú acabas de mencionar la guerra civil en Sinaloa, pero está Guanajuato, pero está Chiapas, pero está Cancún, pero está partes de Jalisco, pero está Michoacán. Zacatecas, Michoacán, Baja California. Es decir, ¿qué argumentos tiene México para decirle a Estados Unidos, no, mira, estás mal, no hay justificación para declararlos como grupos terroristas? Mira, yo creo que en esas circunstancias, al interior del gabinete de seguridad se sabe perfectamente que no hay un argumento, porque al final el sexenio pasado se ejecutó sin una política clara. Al final esta frase de abrazos no balazos, amén también de esta formación de la Guardia Nacional, que únicamente sirvió como escudo para repeler migrantes y que no tuvo acciones operativas relevantes, hay que decirlo, derivó en todo un caos que ahorita se está tratando de desentrañar, porque sin duda yo creo que en el Gabinete de Seguridad mexicano han visto todo el desastre operativo que se tuvo el sexenio pasado. Aquí ya con un secretario que sin duda sí tiene dotes de estratega, digo, hay resultados que podemos evidenciar donde la Ciudad de México tuvo un pequeño índice de baja de violencia, pero que sin duda pues también hay mucho que hacer. Tendrá que analizar el contexto. Ya se vio por ahí un tema del plan de los 100 días que poco a poco se ha venido ejecutando, pero que sin duda necesita más acciones contundentes. El caso de Sinaloa, necesitan tratar de parar un escenario donde tienes los dos frentes, tienes las dos facciones del cártel de Sinaloa peleándose entre sí y peleando contra el propio gobierno. Tienes el caso de Michoacán, donde tienes un cártel que pretende entrar al Estado, y cárteles locales que tienen que defender su territorio. Y así podemos, como tú señalaste, desentrañar todo tipo de escenarios donde sin duda no hay para dónde ejercer un tema
sin duda de defensa, ¿no? Aquí lo que tendría que hacer el gobierno mexicano es tratar de desdoblar, tratar de establecer ese tema de buscar una política adecuada de seguridad, tratar de entender que se necesita un despliegue operativo que sea relevante, tratar de buscar el punto de encuentro donde esto, como bien lo señala la presidenta, no se convierta en una sumisión, sino en una coordinación, pero también la entrega de información de ambos lados, porque sin duda creo que el beneficio es para todos. Tanto el gobierno mexicano reconoce que hay una constante creciente de la violencia, pero también puede obtener fondos como los ha obtenido para el tema del combate a la delincuencia, y por el otro lado Estados Unidos ve reflejado el presupuesto que está invirtiendo, amén también de la baja de la incidencia delictiva y sobre todo del consumo de drogas que tiene en ese país. No, y más allá de los fondos, también el objetivo es que haya menos violencia, ¿no? Y menos dominio de estos grupos con todos los territorios que tienen en este momento controlados. Vamos a ver qué pasa. Ojalá se haga a un lado la diplomacia, ojalá se haga a un lado la feligresía, ojalá se haga a un lado la ideología y que se tomen decisiones en base a los hechos, nada más. Pero bueno, ya lo veremos, Alberto. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Al contrario, Alejandro, muchas gracias, muy buenas noches y felicidades para todo el equipo. Igualmente, feliz Navidad, por cierto, que estés muy bien y un gran 2025. Igualmente, muchas gracias.